Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press TV. Mucho se habla en la actualidad del servicio doméstico. El 2015, hace poco se aprobó también una ley que de alguna manera regulariza todo el servicio de las queridas, también dicho con mucho cariño, nanas que trabajan puertas adentro o puertas afuera. Pero usted se ha preguntado cómo era esto en la antigüedad, cómo comienza a regularse el servicio doméstico en Chile. Bueno, fíjese que una investigación de Solène Bergot, ella es doctora en Historia de la Universidad de la Sorbona en Francia, de la Universidad Católica acá en Chile, y actualmente jefa de carrera de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Andrés Bello, la UNAV, da cuenta de este comienzo, el estudio sobre el servicio doméstico 1870-1930 es la investigación de que vamos a hablar el día de hoy, que de hecho tiene adjudicado un Fondesit, un fondo de investigación científica. Es el motivo que nos convoca en esta conversación, así que le damos las gracias a Solène y la alentamos, ¿cierto?, a que nos cuente el motivo de esta investigación sobre el servicio doméstico en estos años de 1870 a 1930. Gracias por recibirme. Bueno, la investigación parte, digamos, de mi tesis doctoral, que tenía que ver con la vida, un poco, digamos, las dinámicas internas de una familia de élite, una familia chilena de élite. Y ahí me empecé a preguntar, digamos, por este miembro, digamos, de la familia que pertenecía a la familia sin exactamente pertenecer a la familia. Estos personajes que estaban en las casas. Muy importante porque finalmente sostenían, digamos, la cotidianidad de la familia, tanto en la organización, con el cuidado de los niños, los traslados, el cochero, etcétera, etcétera. Por ende es una, digamos, parte, digamos, del staff, podríamos decir, de la casa que se empieza, digamos, a multiplicar y a especializar hasta 1870. Solène, ¿por qué comenzar la investigación en 1870 y terminarla en 1930? ¿Por qué eliges estos años para ese periodo de tiempo? Wow. Como punto de partida, 1870 es un momento donde se empieza, digamos, a estabilizar, podríamos decir, conformar una élite, digamos, más estable del país, que tiene que ver mucho con el centralismo. Son familias de Santiago, que tienen muchos recursos económicos, de la minería, de la agricultura, etc. Y finalmente empiezan a querer tener modos de vida que son similares a los modos de vida de la élite en Europa. Por ende van a adoptar y adaptar, digamos, los modos de vida de la élite europea a, digamos, la realidad chilena también. Y cerrarlo en 1930. 1930 tiene que ver, en realidad 1931, con la promulgación del primer Código del Trabajo. Ah, muy bien. Claro, ahí esto ya se regulariza. Parcialmente, digamos. Sí, parcialmente. Es interesante porque antes, o en 1870, se hablaba de las personas que tenían servicio doméstico. Por ejemplo, no se hablaba del patrón, se hablaba del amo. Sí, la legislación de la época da cuenta, digamos, de una reminiscencia, digamos, de lo que podría haber sido la esclavitud, en realidad en el vocabulario. Mira, entonces pasamos, podríamos decir, a ti te hicieron una entrevista por esta investigación en el diario La Segunda, Sí. Causó bastante interés y claro, hay un titular, los titulares a veces no se condicen con lo que uno dice, pero con lo que uno expresa, pero eso decía, me llama la atención. Pasamos de la esclavitud al servicio doméstico. ¿Están así? Sí, quizás hay que matizarlos un poco. Yo creo Para que eso está la televisión. No sé si está simplemente para eso, pero yo creo que ese no es exactamente el punto que nos convocas hoy. Sí tiene que ver, digamos, más bien con continuidades que rupturas, digamos, entre un fenómeno y otro. Eso se da, por ejemplo, en el trato, en el vocabulario que todavía se utiliza y finalmente también hay muchos esclavos que desarrollaban tareas domésticas. Entonces, podríamos decir en ese sentido que hay una continuidad. Obviamente es una transición, hay fenómenos nuevos y en este caso, finales del siglo XIX, tiene que ver mucho finalmente con tomar conciencia finalmente de que son partes importantes de la casa, del manejo de la casa, partes indispensables incluso podríamos decir. Y que finalmente tienen que luchar por mejores condiciones laborales, mejores condiciones, por ejemplo, de sueldo, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Era un sector bastante
bastante invisibilizado, Muy invisibilizado. inclusive dentro de los mismos obreros de la época. De hecho, ellos fueron marginados de todos los debates sobre la cuestión social, simplemente porque se consideraba de que finalmente ellos vivían dentro de una familia, por ende eran mejor tratados y a lo mejor tenían mejores condiciones de trabajo. Yo creo que hubo un gran desconocimiento, digamos, de las otras fracciones del sector laboral sobre las condiciones de trabajo y de vida. Dentro de tu investigación, Solén, hay un punto o varios puntos que llaman la atención y que me gustaría que comenzáramos a desarrollar. Por ejemplo, cuando se habla de integración a la ciudadanía, se les excluía en aquella época, en aquellos años, la categoría de ciudadano activo. ¿Qué pudiste investigar de aquello? Bueno, que finalmente los trabajadores del servicio doméstico fueron constantemente, digamos, o se vieron constantemente, digamos, excluidos de la ciudadanía, es decir, de la ciudadanía activa, que tiene que ver con el derecho a voto, por la condición de dependiente que tenían. O sea, los hombres que trabajaban en el servicio doméstico de una casa en Chile en 1870 no podían votar. No podían votar por su condición de dependencia, es decir, que se consideraban que ellos iban a votar de acuerdo a la opinión de su empleador. Mira, y las mujeres también estaban fuera porque no tenían derecho a voto hasta 1934. Primera mujer vota ahí en esa reforma que se hizo. Y cuando hablas de condición de trabajador, ahí la condición del trabajador tiene que ver finalmente con toda la legislación que regula la actividad. Y en este caso también son descartados constantemente de todo tipo de legislación laboral. Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajador doméstico en general se considera más bien como una condición que con finalmente un empleo o derechamente, un oficio. ¿Se tenía una percepción que tenían mejores condiciones de vida? Sí, en ese sentido, porque pensaban que finalmente ellos siempre tenían un techo sobre la cabeza, comida, de repente habían, digamos, remuneraciones no simplemente, digamos, en peso o en plata, sino que también en ropa, etcétera, etcétera. Entonces sentían que a lo mejor se beneficiaban de una mejor protección. Hay un punto interesantísimo que puede dar para mucho, pero que tú lo llamas mediador del escándalo. Finalmente, lo que quiere decir es que tú tienes incrustada dentro de una familia a una persona que maneja la casa, que maneja la crianza, el cuidado de los niños y que está ahí conociendo también todos los secretos de repente de familias con poder. Sí, por supuesto. Entonces se trata de repente de una especie de dicotomía finalmente entre la figura pública, por ejemplo, de un hombre, de una mujer de élite y su figura más bien privada, donde efectivamente puede haber actos, digamos, moralmente difícil de sustentar o derechamente, digamos, delitos que pueden, digamos, caer en escándalos. ¿Y cómo se investiga? ¿Qué has podido o qué te ha llamado la atención de ese punto en particular? Bueno, en particular hay un punto que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con la vulnerabilidad sexual, digamos, de los trabajadores, digamos, domésticos. Aquí eran abusados inclusive sexualmente muchas veces. Incluso sí, es bien un lugar común, incluso en la literatura, que tiene que ver finalmente con el uso sexual de la doméstica en reemplazo de repente o en complemento con la mujer legítima. Sí. Que puede incluso derivar en hijos ilegítimos. Sí. Hay una teleserie que se llama La Criada, que habla de eso, pero yo estaba haciendo mención o recordando a lo que fue El Señor de la Querencia, una teleserie que hubo en Chile que justamente abordaba ese punto y abordaba otro que tú también lo mencionas en la investigación, que son las emociones. ¿Qué pasa cuando uno se dedica durante mucho tiempo? Lo menciona también la película La Nana, que es la que estamos viendo en la pantalla atrás. ¿Qué pasa cuando uno se dedica prácticamente vida entera a servir a otra familia y uno deja atrás su vida propia o su familia propia? Sí, me parece que eso es un aspecto central que ha sido muy poco abordado, pero que finalmente es importante también para entender las dinámicas internas. Efectivamente, había o existían muchas mujeres que, por ejemplo, eran nodrizas, entonces dejaban de lado su propio niño,
probablemente en manos de otra nodriza, y venían a alimentar y a cuidar de repente hasta el final de su vida hijos ajenos. Entonces, ¿qué significa eso para una mujer? Es un problema, existe, digamos, lo que podemos llamar o la concepción actual de amor materno, o simplemente era una forma también de sobrevivir. ¿Y eran considerados dentro de la familia o finalmente llegaba un momento que se acababa el contrato, las despedían y ahí quedaban con años de servicio sin que nadie les pagara, con una regulación que no estaba hasta 1931 muy establecida? Bueno, ese es justamente un problema. Las memorias, por ejemplo, de la época, subrayan mucho la fidelidad del servicio doméstico, finalmente, como un modo de protección. Es decir, si una persona entraba muy joven en el servicio doméstico y se quedaba hasta más o menos al momento en que ya no podía trabajar, con toda una familia, toda una vida, incluso los hijos, los nietos, etc. Entonces, se pensaba que si adquirían el derecho a quedarse en la familia hasta la muerte y que ellos se iban a hacer cargo de esta persona. ¿El servicio doméstico era de mayores de edad o también consideraba a niños? El servicio doméstico era parte del sector de trabajo infantil. De hecho, También. hay muchos niños, por ejemplo, de sectores desfavorecidos, en riesgo social, podríamos decir, según digamos, la tipología actual, y los jueces consideraban que hacerlos entrar en una familia como parte del servicio doméstico era un modo de protegerlo, Mira. de educarlo, y de ahí viene la palabra, de hecho, criado. ¿Cómo? La palabra criado, cuando uno se refiere a los domésticos como criados, viene claro. de esta palabra. Interesante. O sea, de ese, digamos, fenómeno de niños que entraban para ser criados en una familia. Solén, en el 2015, en nuestro país por lo menos, esto se regula. Me gustaría que nos contaras cuál es tu opinión en torno a lo que fue alguien que conoce el génesis y ver la regulación. ¿Fue justa? ¿Se quedó corto? ¿Debería haber sido antes? ¿Cómo ha sido esa transición desde las primeras leyes del 1931, el Código del Trabajo, a lo que viste el 2015 con una regulación del servicio doméstico en Chile? Bueno, me parece que eso cierra efectivamente un proceso que fue bastante largo, pero yo creo que tiene que ver también con un cambio en la mentalidad y cómo concebimos finalmente esa gente que trabaja con la familia, y cómo le podemos otorgar finalmente los derechos que les corresponden también. ¿Se debería haber hecho antes? Porque, por ejemplo, en códigos del trabajo se le excluyó del descanso dominical. Por ejemplo, sí. Si tú me preguntas desde una opinión, digamos, más personal, yo te diría que sí, se debería haber legislado al momento en que efectivamente se legisló el resto del sector laboral. Ahora, la historia no es solamente, digamos, una cuestión de opinión, sino que tenemos que registrar nosotros fenómenos y dar cuenta de ellos para entender, digamos, la sociedad actual. El Fondesit es de 3 años. ¿Cuánto te queda de investigación? Y el que esté interesado en este tema, ¿cómo va a poder leer los resultados de lo que tú escribas? Mi Fondesit cierra el próximo año, ya llevo 1 año y medio, y los resultados lo pueden encontrar a través de publicaciones más bien académicas. Perfecto. Vamos a estar revisando ahí y si no nos avisa y nosotros ayudamos también a hacer la divulgación. Porque no todo en la ciencia es investigación. Si uno investiga y nadie lo lee y nadie lo sabe, quedan ahí en las bibliotecas. Así que es un tema súper interesante cuando uno lo empieza a escuchar de la boca de la persona que ha investigado y dan como ganas de ir sabiendo más detalles. Así que, bueno, cuando quieran ahí le no cuento avisa. más. Y también lo que haga la Universidad Andrés Bello en su departamento de historia, ¿cierto? En la licenciatura es lo que está a cargo, ahí hay más investigación entretenida, así que tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Además que la Andrés Bello trabaja con Litoral Press, así que queda todo ahí entre amigos. Perfecto. Muchas gracias, Solén. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales.